Perfecto, ahora sí. Bueno, muy buenas tardes a todas las personas que aceptaron esta invitación y que pues están participando de este primer conversatorio, el primero de este año 2023, ¿cierto? Este espacio de una hora que hemos habilitado con una periodicidad de aproximadamente cada 2 meses para acercar a la comunidad académica, especialmente a esos docentes, investigadores, con estos procesos de propiedad intelectual que lideramos desde la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación de la Universidad de Antioquia. Eh, Cabe recordar que este conversatorio es organizado por la División de Innovación de la Universidad de Antioquia, el CATI, una estrategia de la Superintendencia de Industria y Comercio, y la Fundación Universidad de Antioquia. Y en esta ocasión estamos pues mi persona, Jerry Alejandro López, profesional de fomento, transferencia de conocimientos de la División de Innovación de la Universidad de Antioquia, donde los voy a estar acompañando en la moderación de este espacio. Estaré conversando con nuestros invitados y también estaré leyendo las preguntas y dándole la palabra en las intervenciones, ¿cierto? Recordemos que la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación es un proceso perteneciente a la División de Innovación de la Vicerrectoría de Extensión de la Universidad de Antioquia. En la oficina trabaja de manera pues, permanente y articulada con los investigadores, las empresas, inversores y otros agentes del ecosistema de innovación para propiciar el intercambio de conocimiento acorde a las necesidades de la sociedad a través de proyectos de I+D, aplicada pues con fondos público-privados, la valorización de resultados de investigación de la universidad, la protección de la propiedad intelectual y la gestión comercial vía contratos, licencia y creación de spin-off. Entonces, antes de dar pues la presentación de nuestros invitados del día de hoy, les voy a compartir acá un momento pantalla para que hagamos una actividad súper rápida donde pregunto, ¿todos ven mi pantalla? Sí, sí se ve. Perfecto. Por esto por acá. Aquí lo que vamos a hacer es que vamos a tomar nuestro celular, vamos a leer este QR y cuando lo leamos, pues nos va a aparecer este signo pues de me gusta, vamos a oprimirlo aquí para contestar dos preguntas que son muy breves. Listo. Es muy fácil, leemos el QR y simplemente damos el like, el me gusta. Por aquí tenemos eso, perfecto. Dos preguntas muy sencillas, así que para que todos pues puedan participar. ¿Listo? Recuerden, leemos este QR y ya nos arroja a una plataforma, simplemente damos me gusta y vamos a responder dos preguntas muy sencillas. Perfecto. Por acá. Mm, Bueno, yo creo que ya podemos, bueno, damos, ya las otras personas que faltan ingresan un momentico, leen este QR, le dan me gusta y ya respondemos estas dos preguntas que van a aparecer en pantalla, solo como para conocer desde dónde nos están viendo el día de hoy. Vamos entonces a iniciar y ok, esta es la primera pregunta. Bueno, la primera dice, ¿de qué universidad o empresa pues estás conectado, ¿cierto? Aquí vamos a ir viendo las respuestas. Cabe destacar que esta es una invitación con foco en la Universidad de Antioquia, pero también pues abiertos a que otras universidades o en este caso empresa pues
puedan conocer un poquito sobre estos temas de acercamiento a la propiedad intelectual. Aquí también pues nos encontramos con algunas unidades académicas, empresas, pero en este caso, y miremos aquí, estamos de la Universidad del Cauca, la Universidad de Antioquia en gran medida, de la Universidad Mariacano, por aquí tenemos Salazar y Herrera, UPB, Universidad del Cauca. Perfecto. Todos bienvenidos, claro está. Ok. Y vamos a continuar con nuestra segunda pregunta, muy importante. Ok. ¿Y a qué área, unidad académica o administrativa pertenecen dentro de sus entidades, ¿cierto? O sea, dentro de su universidad o su empresa. Perfecto, aquí tenemos invitados de la Facultad de Ingeniería, Facultad de Derecho, de la División de Innovación, de la Dirección de Regionalización, Facultad de Ontología. Bienvenidos de Docencia, Salud Pública, Facultad de Educación. Bueno, nos visitan el día de hoy muchas personas, así que todos una calurosa bienvenida. Y por acá, pues ya terminamos esta actividad. Me alegra mucho, pues, ver el alcance de esta invitación. Darle ahora sí la bienvenida a nuestros ponentes del día de hoy. Hoy nos acompaña Ana Isabel Cristina Willes López. Ana es abogada de la Universidad de Antioquia y especialista en propiedad intelectual de la Universidad de Medellín. Actualmente es profesional del proceso de protección de la propiedad industrial de la División de Innovación de la Universidad de Antioquia. Y pues también nos acompaña, en este caso, Carlos Andrés Zuleta. Él es abogado de la Universidad de Antioquia, especialista en Derecho Privado de la Universidad Pontificia Bolivariana y magíster en Derecho de las Nuevas Tecnologías y Propiedad Intelectual de la Universidad Internacional de La Rioja. Se desempeña actualmente como profesional de aseguramiento a la propiedad intelectual y gestión contractual de la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación. Bueno, sin más preámbulo, yo creo que podemos iniciar este espacio. Antes, todos me escuchan bien, por aquí he visto como un mensaje donde no me escuchan. Los ponentes me escuchan bien. Sí se escucha bien. Ah, perfecto. Bueno, Ana, Carlos, bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Cómo estamos para el día de hoy? Excelente, Jerry. Muy contento de estar por aquí. Listo, denme un momentico. Yo ya les comparto pantalla para que podamos iniciar. Yo creo que ya todos aquí ya ven mi pantalla. ¿Cierto? Sí, no. Listo. Perfecto. Bueno, iniciemos este espacio. Oh my God. Creo que, pero esto ando un poquito enredado con. A ver. Bueno, iniciemos con esta pregunta inicial, abogados, que me imagino que muchas personas quisieran acercarse a este tema que es tan importante y que muchas veces de pronto ven ese nombre y dicen, no, esto yo creo que es inentendible, así que acerquemos a estos asistentes del día de hoy. Y yo quisiera saber en este caso, abogada Ana, que nos cuentes qué es la propiedad intelectual. Bueno, buenas tardes a todos. De nuevo, muchas gracias a Jerry por la invitación y aprovecho para hacerles una cuñita y es que en la oficina de transferencia estamos muy atentos pues a todas las inquietudes sobre propiedad intelectual, gestión contractual, transferencia de tecnología que puedan tener. ¿Listo? Bueno, frente a la pregunta ¿qué es la propiedad intelectual? Creo que lo primero que debo mencionar es que claramente es una rama del derecho, ¿cierto? Pero es una rama del derecho que es muy específica y toca aspectos de otro tipo de ramas del derecho también. Por ejemplo, ¿de cuál? Del derecho privado, del derecho de los mercados y también del derecho comercial, ¿cierto? Es una rama que se relaciona muchísimo con esas tres áreas.
y se basa básicamente en el derecho de propiedad, que es un derecho que es constitucionalmente reconocido y todos sabemos qué significa el derecho de propiedad, ¿cierto? Son como todas esas prerrogativas que nos da la ley sobre un objeto. Es normalmente lo que conocemos desde la definición de propiedad, pero la propiedad intelectual ya se ocupa no de esas creaciones materiales que hacen las personas, sino de todas esas creaciones intelectuales que hacemos los humanos. Ese es el objeto de protección de la propiedad intelectual, las creaciones hechas por las personas, por los humanos. Entonces, en ese sentido, pues aprovecho que el tema está muy de moda y es qué pasa con esas creaciones que hace la inteligencia artificial, pues, que está como tan de moda, o las creaciones que toman los animalitos, que a veces ha pasado con esa foto del macaco, por ejemplo, y todas esas creaciones, por decirlo de algún modo, no son reconocidas como objeto de protección de la propiedad intelectual, simplemente porque no la crean los humanos. Entonces, dentro de la definición legal de qué es esta rama, no van a encajar. Eso es lo que quería comentarles. Muchas gracias, Ana. Sin duda es un tema que también con el desarrollo que hay de la tecnología constantemente, pues viene cambiando en algunos puntos en específicos. Siempre es bueno estar actualizado con estos temas de propiedad intelectual y más con estas tecnologías que son emergentes, ¿cierto? Mm, bueno, ahora tú lo tocaste por encima, pero yo quisiera que en este caso el abogado Carlos me contara un poco, bueno, ¿y qué se entiende entonces por propiedad industrial y por derechos de autor? Listo, Jerry. Nuevamente dándole las gracias por estar en este espacio y retomando pues lo que mencionaba Ana Isabel. Pues tenemos claro que propiedad intelectual es todas esas normas, que son varias, son muchas, de muchas índoles, que tienen que ver con esas creaciones que genera el ser humano, ¿sí? Que genera el ser humano a partir de esa capacidad inventiva que tiene. Con esa capacidad inventiva genera creaciones. Esas creaciones, las relaciones de esas creaciones con su creador y con terceros está regulada a través de normas. Y todas esas normas, en definitiva, es lo que llamamos propiedad intelectual, ¿cierto? Entonces, digamos que en ese mar de creaciones se nos dio por hacer unas distinciones, ¿cierto? Esas distinciones nos llevan a la pregunta que me hace Jerry, es acerca de la propiedad industrial y derechos de autor, ¿cierto? Cuando la creación, ¿cierto?, está referida a invenciones, nos ubicamos en lo que llaman propiedad industrial. Cuando la creación está referida a obras, nos estamos refiriendo a derechos de autor, ¿sí? La invención, ¿sí?, es propiamente una solución que se brinda a través de medios técnicos a un problema técnico, ¿sí? En ese contexto es que entendemos nosotros como una invención. Y cuando hablamos de invención, de la relación que tiene el inventor con su invención y la relación que tienen terceros con ese inventor y con esa invención, es que nos situamos en la propiedad industrial, ¿cierto? Entonces, lo primero que uno se le viene a la mente, digámoslo así, o que es más conocido para ustedes quizás, que tiene que ver con el tema de la propiedad industrial, es el tema de patentes, ¿sí? La patente es un mecanismo de protección asociado a la propiedad industrial, ¿sí? También dentro de este grupo, o dentro de esta rama, esta subdivisión de lo que tenemos como propiedad intelectual, que es la propiedad industrial, también encontramos diseños industriales, ¿sí? También encontramos el tema marcario, ¿sí? Eso por poner algunos ejemplos de lo que es la propiedad industrial, pero lo importante es que nos ubiquemos cuando nos están hablando de invenciones, inventos, soluciones técnicas a un problema técnico. Estamos ubicados en la propiedad industrial, ¿sí? Cuando nos hablan de obras, ¿sí? Obras literarias, artísticas, científicas, cuando estamos hablando de que el creador de una obra es un autor,
¿sí? Cuando hablamos de esa relación que tiene el autor con su obra y terceros con esa obra y con el autor, estamos enmarcando ese tema en otra subdivisión que es el derechos de autor, ¿sí? Pues cuando estemos hablando de derechos de autor, ya sabemos, estamos hablando de obras, igualmente creaciones, pero en el ámbito científico, artístico, ¿sí? Literario. Estamos en ese ámbito. Entonces ahí piensen, por supuesto, en cualquier obra relacionada con el arte, obras pictóricas, obras musicales, estamos hablando de obras plásticas, ¿sí? Estamos hablando de obras arquitectónicas, ¿sí? Por supuesto que estamos hablando de artículos de libros, de compendios, en fin, todo eso que ustedes Y manejan. el software. Y el software, por supuesto, y el software que está incluido en el tema de derechos de autor. Entonces, esas son, digamos, para nosotros, esa subdivisión de lo que sería la propiedad intelectual, propiedad industrial, derechos de autor, para quienes mantienen una constante relación con, digamos, con académicos españoles, han tenido sus pasantías en España y demás. En España, esta división no es propiedad industrial y derechos de autor, sino que ellos lo conciben es como propiedad industrial y propiedad intelectual. La división de ellos es propiedad intelectual y propiedad industrial. La propiedad intelectual viene siendo lo que para nosotros es derechos de autor. Eso para que lo tengan presente, porque sé que muchos han tenido esa experiencia en ese relacionamiento académico con España, ¿de acuerdo? Incluso, pues complementando un poquito lo que dice Carlos, hay muchos autores dentro de la literatura relacionada con normas de propiedad intelectual que también incluyen a las variedades vegetales como una clasificación de la propiedad intelectual separada de propiedad industrial y de derechos de autor. Entonces, eso pues porque a veces puede resultar confuso incluso para nosotros que vemos el tema todos los días. Y lo otro que quería contarles es que pues ya que hay tanta gente de la Universidad de Antioquia, es muy bueno que sepamos que el tipo de creaciones que nosotros más, por lo menos, visibilizamos dentro de la universidad son las patentes, ¿cierto? Y por eso tenemos 113 registradas y vamos por más. Y un tema muy importante que yo sé que muchos no conocen, pero de pronto les interesa, y es que la universidad tiene unos signos distintivos institucionales que pueden ser usados por ustedes mediante cierto proceso pues, de autorización, que son producto UDA, tecnología UDA, y estamos pensando en spin-off UDA y servicio UDA, ¿cierto? Que es bueno como poder identificar los productos o los servicios que nosotros derivemos de las actividades que hacemos en la universidad con esas marcas. Al final las marcas que hacen parte de la propiedad industrial lo que hacen es dar en cierto modo posicionamiento y prestigio a los servicios o a los productos que estemos ofreciendo. Entonces también para que lo tengan presente. Muchísimas gracias, abogados. No, muy importante conocer esas diferencias para saber si en un caso X o Y nuestros desarrollos se van es por propiedad industrial o por los derechos de autor, ¿cierto? Bueno, vamos a continuar con la siguiente pregunta. Yo creo que esto nos pasa mucho a los que de pronto fuimos investigadores primerizos o con aras a ser investigador. Es, ¿qué pasa con las ideas? ¿Será que las ideas yo las puedo proteger? ¿Hay algún método de protección? En este caso, Ana, pues quisiera preguntarte, bueno, ¿qué puedo hacer yo con las ideas? ¿O qué no puedo hacer? Bueno, yo creo que todos en algún momento de la vida hemos dicho, ve, me copiaron esa idea o ve, me robaron esta idea, ¿cierto? Y es un dicho muy común, sobre todo aquí en Colombia, pues que según yo tenemos mucha paranoia con el tema del robo de las ideas, pero realmente desde la parte legal o desde la parte de la propiedad intelectual existe un principio que es básico y es las ideas en sí no se protegen. Y en ese sentido, pues decir o estar afirmando por ahí, me robaron la idea, no es legalmente correcto, ¿cierto? ¿Qué es lo que protege en sí entonces el tema de la propiedad intelectual? Son esa forma de expresión de esas ideas, no la idea como tal, sino la forma en cómo se expresan esas ideas, es decir, como esa materialización de esa idea en alguna de las creaciones que pueda ser clasificable en esas divisiones que nos estaba contando Carlos ahorita. Entonces, digamos que en ese sentido,
la protección de las ideas, mejor dicho, ¿por qué no se protegen las ideas? Porque es que yo puedo tener la misma idea que Jerry o que Carlos y expresarla de manera distinta, o incluso yo puedo expresar mi misma idea de maneras diferentes. Entonces, no es posible castigar como esa apropiación de una idea, porque, como les digo, se pueden expresar y materializar y por ende ser objeto de protección de maneras distintas. Y muchas gracias, abogada. En conclusión, a materializar esas ideas antes de que otro se nos adelante. Y a protegerlas, A no solo es protegerlas. materializarlas. Sí, no, protegerlas también, claro está. Bueno, para este caso, a mí me gustaría preguntarle al abogado Carlos, ¿qué pasa entonces con este tipo como de a veces creaciones que son artísticas y de diseñadores, ¿cierto? Ya sabemos que cuando estamos hablando de obras asociadas al arte, obras de tipo artístico, estamos ubicados pues en el ámbito del derecho de autor, ¿cierto? El artista creador, el artista titular de su obra, por supuesto puede desplegar una serie de derechos en torno a esa obra que ha creado, a ese diseño que ha creado, ¿sí? Importante mencionar en el ámbito del derecho de autor que la protección que le brindan las distintas normas asociadas a derechos de autor, a esa obra que se creó, a esa obra generada por la capacidad creativa del autor, ¿sí? Esa obra goza de protección a partir de la creación misma, el acto creativo del autor, ¿sí? Es decir, el artista que en ese despliegue de capacidad creativa genera esta obra a partir del momento en que la crea, ya está protegida y no está sometida a esa protección a ningún tipo de formalidad o de proceso ante ninguna instancia gubernamental, no está condicionada a ningún trámite de tipo gubernamental para gozar de esa protección. Eso es muy importante, ¿sí? Porque tendemos a creer, y la creencia puede ser de alguna manera justificada, pero tendemos a creer que hasta que yo no haga un trámite en el tema de obras, yo no tengo la protección o no gozo de esa protección como autor, ¿sí? Como artista, como diseñador. En ese caso, lo que hay que mencionar es que la protección obra o inicia o se genera a partir de la creación de la obra y no está supeditada a ningún trámite, como lo mencionaba. Sí, es muy importante eso. El tema de los registros está más asociado a un tema, digámoslo así, probatorio, ¿sí? Ante una situación que amerite probar mi autoría, ¿sí? Pero eso no está ligado a gozar de esa protección que brinda la norma en torno a creaciones de artistas, que son obras, creadores de diseñadores y demás. Entonces es muy importante tener presente esa situación. Y esas obras, por supuesto, protegidas bajo el régimen del derecho de autor, le permite o le genera unas prerrogativas al autor. Una muy importante, por supuesto, es que cualquier disposición que se vaya a hacer respecto de esas obras artísticas, respecto de esos diseños, pues deba contar con autorización expresa del autor, ¿sí? Cualquier persona que desee llevar a cabo algún tipo de disposición sobre esa obra requiere esa autorización por parte del autor. Y muchas gracias, abogado Carlos. Por aquí nos pregunta Daniela Sepúlveda, ¿cuáles son los pasos a seguir para registrar una obra? Eso depende de la obra, pero digamos que en términos generales, las obras se registran ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Si quiere podemos ingresar en el chat la página de la Dirección Nacional y ahí está el paso a paso de lo que va a ser el registro, dependiendo de la obra, si es una obra pictórica, si es un software, sí, nos van a pedir unos requisitos distintos, pero requisitos, digamos, documentales, ¿cierto? Pues ahí debemos cargar esos documentos y a partir de que surtamos todo ese procedimiento, todo ese cargue de información que nos está pidiendo
la Dirección Nacional de Derechos de Autor, se genera posteriormente ese registro, ¿sí? Importante también señalarlo, que este proceso de registro, como bien lo señalaba, no es constitutivo del derecho, sino que es un tema asociado a establecer la autoría desde un punto de vista probatorio, ¿sí? Y no tiene ningún costo. A cualquier persona, cualquier autor, ¿sí?, que desee hacer un registro de su obra, obtener un registro por parte de la Dirección Nacional de Derecho de Autor, puede llevar a cabo ese trámite. Para el caso nuestro, digo yo nuestro como universidad, ¿sí?, los creadores, los autores que están vinculados a la universidad, básicamente nuestros investigadores, nuestros docentes, ¿sí? Las obras que hayan creado, repito, profesores, docentes, investigadores, son obras que se registran, nos registramos desde la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación. Hacemos el trámite de registro, eso no tiene por supuesto ningún costo y nos sirve entre otras también para que nosotros como oficina de transferencia podamos hacer una identificación de todos esos resultados de la labor investigativa, de la labor docente, que eventualmente nosotros, como oficina de transferencia, podemos gestionar para llevar a cabo una transferencia. Entonces, es muy importante también eso. Adicional para ustedes, profesores, docentes, investigadores, es muy importante ese tema del registro por temas de puntos salariales a los que pueden acceder por esa producción académica, ¿cierto? Ustedes saben que para optar por esos puntos salariales del decreto 1279, pues, el producto al cual se está haciendo referencia para solicitar los puntos, es un producto que debe aparecer a nombre de la universidad. Entonces, en este registro, el titular de derechos, que en su momento creo que lo vamos a hablar, el titular de derechos patrimoniales es la universidad, ¿sí? Por supuesto, como creadores, siempre gozarán del derecho a la paternidad de la obra, ser referidos como los autores de esa obra, que es un derecho moral, pero para ese trámite en particular, para optar por esos puntos salariales, es muy importante ese trámite del registro porque ahí damos cuenta de que la universidad efectivamente es el titular de derechos y a partir de eso puede reconocer los puntos al docente investigador que generó esta creación, en este caso en particular, pues esta obra. Y también muy importante a la hora de las convocatorias para el ranqueo de los grupos de investigación, ¿cierto? Cuando los grupos tienen que hacer ese listado de todo lo que han generado, por supuesto que también resulta muy importante. Mencionábamos el tema del software, adjuntar esos registros del software, registro pues que por supuesto emite en su momento la Dirección Nacional de Derechos de Autor, y eso es muy importante para este proceso, para los grupos de investigación. Entonces ahí vemos la importancia de ese tema. Muchas Incluso gracias. un Sí. puntico para anotar nomás, Dale. porque la explicación de Carlos fue muy completa, y es que afortunadamente, además de que el trámite es gratuito, no necesita abogado, entonces se puede hacer de manera individual. Eso es muy importante, pues, porque por lo menos para las patentes sí o sí hay que ir con abogado, para que lo sepamos. Muchas gracias, abogados. Por aquí tenemos varias preguntas. Vemos que el chat está on fire. Iniciemos con esta pregunta de Alejandro Bolívar. Nos pregunta si las creaciones de artistas y diseñadores son las únicas que no necesitan trámite de registro para gozar de protección. Yo creo, dale, Carlos. No, lo que iba a mencionar era que cuando hablamos de que no necesitan registro, estamos hablando de todo lo que tenga que ver con derechos de autor, ¿sí? No temas asociados a propiedad industrial. Todo lo que son obras. Piense, lo que hemos mencionado, obras artísticas, literarias, científicas, libros, artículos, cuadros, esculturas, diseños arquitectónicos, ¿sí? El software. Todo esto que hace parte del derecho de autor
no necesita registro para gozar de protección. ¿Sí? Repito, piensa en la obra que se le venga a la cabeza, que en ese Exacto. sentido es amplio. ¿Sí? Dale, Ana. No es un tema en sí de la persona creadora, si es artista o si es diseñador, ¿cierto? Es un tema de qué tipo de obra es, más bien qué tipo de creación es. Y si la podemos enmarcar como una obra, entonces desde ahí ya el registro es meramente declarativo, más no constitutivo, como bien nos explicaba Carlos, que el constitutivo viene dentro de la propiedad industrial y es el que nos hace dueños, por decirlo así, de esa creación. En el derecho de autor no se necesita eso. Exactamente, porque en la propiedad industrial, efectivamente, el registro sí es constitutivo del derecho. Hasta que yo no registre, hasta que yo no agote un procedimiento establecido para ello, yo no puedo decir que gozo de protección sobre la invención, digámoslo así en el tema de patentes o del diseño, si es un diseño industrial, ¿sí? O la marca, si yo estoy interesado en ser titular de un signo distintivo, ¿sí? En ese contexto, yo sí o sí necesito agotar ese trámite de registro. En el tema de derecho de autor, no. En el tema de derechos de autor, yo gozo de la protección que brinda este régimen normativo, es a partir de la creación de la obra, ¿cierto? Pues usted me va a preguntar, ay, ¿ustedes cómo saben que yo soy el autor? Si va y otro y dice que es el autor de esta obra, entonces ahí estamos ya sujetos al tema declarativo, el tema probatorio que les mencionaba, entonces sí resulta muy útil que nosotros procedamos al registro. Pero insisto, no es un tema de que a partir del registro se constituye el derecho, sino que a partir de la creación es que se constituye la protección o el derecho. Muchas gracias, abogados. Por acá, Daniela Sepúlveda nos pregunta, ¿cuáles puntos consideran que se debe tener en cuenta para redactar un documento de donación de obra, teniendo en cuenta los medios de creación digital? Cuando hablas de donación, yo entiendo, a ver, en nuestro ámbito de trabajo, cuando estamos trabajando en temas de transferencia de resultados de investigación que por supuesto están ligados a creación. Cuando hablamos de donación, hablamos de cesión. O sea, nosotros tenemos una obra, o el autor generó una obra y el autor está interesado en entregársela a alguien. Eso que entendemos por donación, nosotros lo entendemos como una cesión gratuita. Yo quiero ceder todos mis derechos patrimoniales, se los quiero donar o ceder a un tercero, ¿cierto? Eso se puede hacer perfectamente. Yo puedo disponer de esos derechos de carácter patrimonial, como puedo disponer de cualquier derecho patrimonial, ¿cierto? Lo puedo disponer, lo más común es que yo lo disponga de manera onerosa, ¿cierto? Que yo establezca un monto económico para hacer esa cesión. O por supuesto yo lo puedo hacer de manera gratuita, que para efectos prácticos pues termina siendo lo que habla de lo que mencionan en la pregunta, como una donación, ¿cierto? Esas sesiones requieren un documento, pues digamos que usted debe asentar esa voluntad de ceder, de disponer de sus derechos patrimoniales, digamos que a través de un documento, que es lo que habla la pregunta. Tratémoslo como un contrato, ¿cierto? Listo. Ese contrato es de aquellos contratos que nosotros en derecho llamamos innominados, ¿sí? Es decir, eso no está regulado plenamente en la norma, ¿sí? Digamos que hay una mayor libertad para las partes para establecer lo que va a ser el contenido de esos contratos. Entonces, las partes, digo yo, la parte es quien cede, que es el autor, y el cedido, ¿sí? Cedente y cesionario, perdón, y el cesionario pueden establecer conforme a su voluntad cuál es el contenido de ese documento. ¿Sí? No hay una norma que diga, acuérdese que tiene que tener esto, acuérdese que le tiene que poner esto. Hay una mayor libertad. Pero sí, básicamente, es usted decir qué le está cediendo, ¿sí? Acuérdese que hay varios derechos patrimoniales. Usted tiene que ser explícito en cuáles son esos derechos que está cediendo. Si se va a ceder todos, tiene que mencionarlos plenamente.
¿sí? Entonces, muy importante hacer esa gestión contractual o documental acerca de lo que usted está haciendo, que es la cesión, que en este caso, repito, podemos asimilar la donación. Muchas gracias, abogado Carlos. Por acá tenemos otra pregunta de Juan Giraldo, donde nos dice, en el caso de los profesores, reciben puntos salariales, pero en el caso de los estudiantes de posgrado que generan patentes o publicaciones que son activos de conocimiento, ¿estos activos también son de la UdeA? Bueno, yo creo que aquí hay dos temas y un tema es el primero que nos plantea, quien pregunta que no alcanzo a ver quién es. Él nos dice que si reciben puntos salariales, ¿cierto? Que en el caso de los profesores reciben puntos salariales cuando la creación es de ellos, pero que si en el caso de los estudiantes que son de la UdeA, pues el activo es de la UdeA, sí, todos los activos son de la UdeA desde que se creen en unas condiciones específicas, pero digamos que de manera general yo podría decir, todos son de titularidad de la universidad, ¿cierto? Otra cosa es que, como bien nos explicaba Carlos ahorita, con las obras, pero que también es aplicable a patentes, para otro tipo de creaciones, es que a mí me reconozcan como creador de ese desarrollo, de esa tecnología, ¿cierto? Que es distinto a que es mío patrimonialmente hablando. ¿Sí? Entonces, para que nos quede claro, tanto las de los profesores como las de estudiantes de la universidad. Y en el tema de los puntos salariales, sí le doy la palabra a Carlos, que conoce mucho mejor el tema. Yo realmente pues no lo conozco a fondo. No, ahí en ese tema pues hay que ser claros. El estudiante, cualquiera de sus categorías, pregrado, posgrado, en fin, puede generar cualquier tipo de creación, ¿cierto? Su trabajo de investigación, su trabajo de tesis, su trabajo su monografía. Eso, digámoslo, en el ámbito de derechos de autor, mencionaban un tema de una invención que pudiera ser o pudiera llegar a ser protegido por patente, ¿cierto? Digamos que ahí estamos enmarcados en lo que hemos venido hablando, ¿cierto? Puntos salariales es de un contexto distinto y tiene que ver con su vinculación como docente de la universidad y la forma en que está vinculado como docente a la universidad, ¿cierto? Si es docente... No, estoy terminando. Diga, adelante. O creo que se le activó el micrófono. Ya puedes Listo. continuar, Carlos. No, entonces lo que decía era que el tema de puntos salariales está asociado es a su condición de docente, ¿cierto? Vinculado a la universidad, tiene un régimen claro, definido, régimen laboral explícito en una norma, ¿cierto? Para esos profesores, por supuesto, hay un tema salarial, ¿sí? Y hay un régimen salarial. Y ahí, en ese régimen salarial, está definido unos aumentos salariales a partir de la producción académica e investigativa de los docentes, ¿cierto? Uno de esos productos académicos, como puede ser el libro, los artículos, en fin, hay una cantidad de productos académicos definidos, está la patente y está el software. ¿Sí? Si usted genera como profesor, docente, investigador, un software, una patente, usted puede solicitar esos puntos salariales, ¿cierto? ¿Cuál es una de las condiciones, ¿cierto? Como usted es docente de la universidad, sabemos de entrada que todo lo que usted genere, ¿sí? Asociado a creaciones, llámese obra, llámese invención, todas esas creaciones, por ley, le pertenecen a la universidad. Le digo, le pertenecen en el tema de derechos patrimoniales, ¿cierto? Le pertenece a la universidad. Ahora bien, como usted lo obtuvo, como usted es el creador, ¿sí? El docente investigador de la universidad, la ley le dice o le permite, mire, usted, si bien ha generado la creación, la invención, la obra,
y la universidad es el titular de derechos patrimoniales, pues nosotros queremos hacer un reconocimiento, queremos motivar, ¿sí? Generar una dinámica que permita que usted siga motivado y siga generando creaciones, obteniendo creaciones, generando obras, generando invenciones. Entonces yo le voy a reconocer a usted puntos salariales y eso es, digamos, una mejora salarial que permanece en el tiempo, ¿cierto? Usted lo obtiene hoy y ya se reajusta el salario y sigue ese salario a futuro, ¿cierto? Hasta que haya otra solicitud de otro punto salarial o de más puntos salariales, porque usted está generando otro tipo de creaciones, otro tipo de obra, otro tipo de invención, ¿cierto? Eso está completamente regulado en el decreto 279 internamente. También está regulado en lo que tiene que ver con esas solicitudes, el trámite para esas solicitudes, ante quién se hace esas solicitudes, en fin. Pero, insisto, eso, qué pena Jerry, pero insisto, eso es para docentes. Esto no está vinculado a estudiantes, ¿sí? Esto es un régimen, este es un régimen salarial para docentes. Muchas gracias, abogado Carlos. Por aquí tenemos una pregunta de Fernando Piñeres, donde nos pregunta aquí. En un caso legal por plagio, en una obra literaria, si no se le hace un mecanismo de registro, ¿cómo se demuestra un titular que es el autor principal? Pues Bueno, ahí es un tema dale, probatorio, es un tema probatorio justo netamente. eso iba a Es decir. decir, la mejor, en un proceso legal, la prueba más contundente, que el mayor valor tiene frente a una decisión judicial, indudablemente es el registro. Si usted no registró, usted podrá utilizar cualquier medio probatorio, ¿sí? Puede ser medios documentales, puede llevar testigos, el mejor amigo suyo que diga, no, es que yo lo vi cuando él estaba escribiendo el artículo, yo lo vi ahí sentado redactando con su lápiz, ¿cierto? Lo puede hacer. Pero realmente dentro de un proceso es claro que el medio probatorio de mayor peso, de mayor valor, de mayor eficacia, indudablemente es el registro. El juez incluso pedirá, ¿hay un registro? Sí, anéxelo, adjúntelo, ¿sí? Y es complejo si una de las partes adjunta el registro y otro quiere desvirtuarlo a través de otros medios probatorios, repito, como puede ser el documental o el de La tacha de testimonio. falsidad. Entonces, eso es un tema que hay que dejar absolutamente claro. Usted puede utilizar cualquier medio probatorio, pero indudablemente el registro es una prueba con un gran valor, una prueba contundente que va a tener mucho peso en un proceso judicial en el caso, en el tema que hace referencia a la pregunta. Pero miren, pues qué importante es generar ese registro que en el caso de derechos de autor es tan sencillo, que es sin tarifa, no necesita abogado para evitarse de pronto tener un proceso legal de 3 años por plagio, donde te toque demostrar que eres el titular, eres el creador original, con un montón de cosas y que tienes la posibilidad del 50% de perderlo, mientras que con el registro, como nos decía Carlos, una prueba reina, casi que es indudable, pues obviamente se puede atacar por otros medios, pero es la prueba pues base para la titularidad. Entonces, sí, los invitamos a que si igual tienen dudas, nos pueden consultar al respecto. Muchísimas gracias, abogados. También recordar pues que la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación tiene aquí sus oficinas en el edificio de extensión de la Universidad de Antioquia, al lado de Ciudad Universitaria, ¿cierto? Bueno, vamos aquí con una pregunta que nos hace Juan Giraldo. Si alguien toma la información de un artículo, resultado de una investigación de la ODA y saca un producto, ¿qué puede hacer la universidad al respecto, cierto? Pero Juan tenía otra pregunta antes, me parece. Bueno. Sí, perdón. También Sí. tiene otra. Si entendí bien, entonces todas las publicaciones de los profesores están automáticamente registradas en la SIC. Juan,
Ninguna de las creaciones está registrada automáticamente en ninguna de las entidades pues, dispuestas para ellos, que son Dirección Nacional de Derechos de Autor o Superintendencia de Industria y Comercio. Recuerda que las publicaciones se clasifican como una obra, ¿cierto? Y en ese sentido, pues las obras son protegibles, más bien nacen protegidas, por decirlo de alguna forma más coloquial. Es decir, que cuando yo creo una obra, pues inmediatamente se presume que soy su titular y que sobre ella recaen los derechos morales y patrimoniales que yo como creador pues tengo sobre esa obra, ¿cierto? Eso no representa que quedan registradas en este caso ante la Dirección Nacional. Simplemente pues la recomendación que nosotros como abogados de propiedad intelectual les entregamos es haga el registro, proceda con el registro a efectos probatorios y declarativos del derecho. Muchas gracias, Ana. Y bueno, por aquí vamos con una pregunta de Fernando Piñeres. Si una invención se saca al mercado antes de protegerla por patente, ¿ya no se puede patentar? Una pregunta muy interesante. Sí, Fernando. Bueno, realmente el tema de las patentes pues es muy distinto como al tema de derechos de autor que hemos venido abordando bastante en este conversatorio, y resulta que las patentes, te cuento, por disposición legal tienen 3 requisitos: novedad, nivel inventivo y aplicación industrial. Dentro del requisito de novedad, lo que el examinador, que es el funcionario de la Superintendencia de Industria y Comercio que busca registrar el activo, ¿cierto? Lo que hace es que mira desde el momento en el que solicitamos el registro hacia atrás, que hay parecido en el mercado, ¿cierto? Y para eso, digamos que lo ideal es que no haya nada nuevo, ¿cierto? Pero ya también que no haya nada nuevo, no, que no haya nada similar o idéntico en el mercado. Entre esas búsquedas que el examinador hace, también lo que trata de ver es si nosotros mismos hemos divulgado la información, porque la información tiene que mantenerse como secreta durante más o menos 12 meses, pues eso ya es como un tema interno del proceso de protección, pero sí, no se puede divulgar hasta que no pase ese tiempo de publicación para que el requisito de la novedad no se afecte. Solamente es eso. Ya cuando nosotros ya hemos divulgado la información de la patente, pues sí, ya la sacamos al mercado y pues digamos que por esquema de protección ya no es protegible por ahí, pero no significa que no pueda ser comercializado, porque el esquema de protección pues es un accesorio, ¿cierto? Que le da más valor al activo, pero no es indispensable. Y muchas gracias. Yo creo que vamos a ver si nos da para responder esta última pregunta. Jorge Arboleda nos pregunta, en el caso de proyectos de investigación que generan patentes, software y demás como inversión exclusiva de un externo con participación de su empleado como estudiante de posgrado de A, ¿cómo definir la propiedad intelectual? Pues yo en principio le diría que en ese contexto, como lo estás mencionando, es un estudiante financiado por la empresa en calidad de empleado de la empresa, entendiendo que hay una relación laboral. Yo te diría que bajo ese contexto, lo que usted está generando como estudiante, empleado de empleado de la empresa, es de la empresa. ¿Sí? Ya usted tendrá que definir o aclarar, ¿sí? ¿Qué tipo de relación tiene con la empresa? Si hay excepciones, porque también puede existir excepciones en ese contrato laboral, pero digamos que en términos generales, todo lo que genera el empleado en el marco de esa relación laboral es del empleador, ¿cierto? Entonces, si el empleador te está pagando a vos el posgrado, la formación doctoral, en fin, muy seguramente su empleador lo que está buscando es que efectivamente usted, en el marco de esa formación, pues obtenga unos resultados que muy seguramente van a ser de beneficio para la empresa, y la empresa quiere ser el titular de ellos. Entonces, muy seguramente, por lo general, esos resultados van a ser de su empleador. Muchas gracias. Bueno, yo creo que podemos ir ahora sí con con nuestra última pregunta.
Yo sé que son muchas preguntas al respecto, pero recuerden que también dentro de la invitación se comparten los correos también para que podamos resolver estas dudas e inquietudes, ¿cierto? Vamos con nuestra última pregunta de Edgar Picón. Nos dice, en el campo de la educación, productos que no son artículos, por ejemplo, propuestas didácticas innovadoras, ¿cómo se pueden proteger para que para no perder los derechos de autor? Que es una propuesta didáctica innovadora, pues para poder entender qué respuesta dar, porque yo la verdad no sé qué es una propuesta didáctica innovadora. No sé si de Pues, pronto pues Edgar nos podría, puede. Sí, sí, podría ser un enfoque de enseñanza, ¿cierto? Que tenga determinados lineamientos, fundamentos teóricos, etcétera, que no se haya llevado a cabo anteriormente. Puede ser. Excelente. ¿Y eso dónde está, dónde lo estás consolidando? ¿Dónde lo estás materializando? O sea, cuando yo te pido, yo te digo, pásame Cuando la propuesta. se crea, por ejemplo, un programa, bueno, digamos que yo estoy hablando desde el campo de la enseñanza de lenguas, que se crea un programa virtual con unos lineamientos, unos fundamentos teóricos innovadores, con una propuesta de evaluación innovadora. Pues, en ese caso estaría materializado en, en una plataforma, ¿cierto? También puede estar no necesariamente virtual, pero hay muchas propuestas que pueden ser innovadoras en educación. No sé si con ese ejemplo puedo quedar como más claro. No, con lo que me estás contando, yo te voy a hacer más preguntas y nos vamos yendo, ¿cierto? Ok, Vos mencionas innovadoras. sí. Innovadoras lo estás asociando a novedoso, ¿sí o no? En el tema de derechos de autor, ¿sí? Nada tiene que ver la novedad, ¿cierto? Usted no goza, usted, o la protección no está supeditada a que su obra, sea cual sea novedoso, ¿cierto? Puede ser la obra más aburridora, más despreciable del sentido académico, y igual está protegida por el derecho de autor. Que usted como académico diga, pero por Dios, ¿qué es este texto? ¿Cierto? Mal redactado, mala ortografía, fundamentos teóricos nulos, propuesta ininteligible, pero eso está protegido. ¿Sí o no? Entonces, el tema de innovación, el tema de novedad, nada tiene que ver con el tema de derechos de autor, ¿cierto? El tema de novedad sí tiene un peso muy grande en el tema de propiedad industrial, ¿cierto? Y el tema, pues, por supuesto, de innovación como una solución a un problema práctico. Bueno, listo. Entonces, ahí vamos. Cuando me hablas de plataforma, yo desde este lado, no desde el experto en temas didácticos y más en el ámbito de lengua, sino desde este lado, como abogado de propiedad intelectual, yo te digo, cuando me decís plataforma, estoy hablando de temas de software, ¿sí? Temas de contenidos audiovisuales, ¿sí? Todo esto, temas de musicalización, ¿sí? Todo eso mezclado en esa plataforma, ¿cierto? Entonces ahí te digo, un momentico, ahí sí está el tema de protección de derechos de autor, porque todo eso puede ser visto como una obra, es una obra, ¿cierto? El tema de pruebas, vos me estabas hablando, bueno, yo puedo, en este tema novedoso, yo puedo tener unas pruebas muy específicas, dada mi experiencia y mi investigación, pues por supuesto yo las he decantado y esas pruebas al momento de realizarlas me indican algo, me generan una información que quizás no me generan con otras evaluaciones que son comunes, que ya conocemos. Entonces, en ese sentido, ese sistema evaluativo es novedoso, ¿sí? Ese contenido, esa forma es una obra, ¿cierto? La música que usted utiliza es una obra, los dibujos que usted utiliza en esa plataforma es una obra. La plataforma misma, vista como software, es una obra. Entonces, en ese sentido, se va protegiendo todo lo que usted me está diciendo. Lo que tenemos que hacer es identificar cada uno de esos elementos como obras independientes o obras articuladas. Eso lo tendríamos que mirar, ¿sí?
como idea, lo que mencionaban al comienzo, si yo tengo una idea de una plataforma novedosa que la tengo en mi cabeza, que apenas la estoy meditando y demás, esas ideas, desde que no se materialicen en una obra o en varias obras, ¿sí? No goza de esa protección. No sé si ahí soy claro. Sí, esto es claro. Es que al principio entendí como que si esas obras se convierten en artículos solamente, ¿cierto? Cuando me estás diciendo, No, obras es que, un sentido muy amplio. O sea, ajá, pero obra porque puede a ser un veces, artículo, por un libro, sí, puede ser por una pintura, puede ser un software, puede ser eso que estamos sí. hablando, de ese tema curricular, pero pensado como documento. En O fin, puede estar escrito un documento, pero que no sea publicado. Entonces lo que yo entendería es hay que publicarlo. Pues hay que publicarlo en alguna ojo, parte para que esté no, protegido. ojo, no. La obra se protege a partir de su creación, no tiene nada que ver con publicación. Yo puedo tener una obra Ok, inédita y es obra, y es protegida. De hecho, ok, la ineditud es un derecho que surge a partir de la creación de la norma, es un derecho que nosotros llamamos moral, ¿sí? Que tiene el autor de decir, no, momentico, yo no quiero publicar, pare ahí, esa es mi obra, yo no quiero que se conozca, por cualquier motivo, piense usted que el publicar esa obra puede generar riesgos para su vida, por lo que usted está diciendo, porque es una obra de contenido político, por ejemplo, ¿cierto? Y usted no, ni por el chira, ni por el diablo, yo voy a publicar eso, ¿cierto? Yo como autor de lo que acabo de escribir, puedo decidir, no publico. Y nada tiene que ver con el tema de protección. El derecho de autor inmediatamente protege esa obra. ok, muchas gracias. Muchísimas gracias, abogados, en este caso, pues por resolver las inquietudes de los asistentes. Lastimosamente, pues se nos acabó el tiempo del conversatorio. Recordarles pues que este es un espacio que se abre cada 2 meses, donde vamos a seguir abordando estos temas de propiedad intelectual dentro de la institución, y cómo se lidera desde la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación de la Universidad de Antioquia. Les agradecemos a todos los asistentes por su participación, por sus preguntas. A los que de pronto no alcanzamos a respondérselas, recordarles que están dispuestos los correos para que también puedan compartir esas preguntas y pues podamos resolverlas. Y recordarles que las memorias pues, de los conversatorios a los que ustedes asistan se les va a estar compartiendo al correo electrónico. Así que muchísimas gracias y feliz tarde a todos. Chao a todos, que estén muy bien. Feliz resto de tarde. Gracias, hasta luego, que estén bien. Muchas gracias, buena tarde para todos. Gracias, hasta luego. Muchas gracias, feliz tarde.